Sofía y Baltasar, recibidos respectivamente de las carreras de diseño y publicidad, trabajan en el estudio de diseño IDEA. Ambos son los encargados de resolver el problema de un nuevo cliente que estrenará en YouTube su primera animación, Pandemia Año 2020. Una historia que solo con imágenes y música relata el cambio radical que sufrió la sociedad a partir del COVID-19. La animación desarrolla un lenguaje visual increíble, capaz de hacer sentir una diversidad de emociones. Todo esto logrado con personajes y espacios creados para tal fin. La textura, el color, los tipos de enfoques, la estructura, el equilibrio y el diálogo entre formas se dan de tal manera que logran transportar al espectador a un relato atrapante y por demás exquisito. Sofía y Baltasar deben realizar el anuncio de la animación. Lo realizarán a través de redes sociales como Instagram, con una historia y una publicación en el tablero principal y un flyer para Facebook. Para ello, comenzarán a investigar cómo efectúan los anuncios grandes compañías fílmicas como Disney, Studio Ghibli o DreamWorks, entre otras. Revisar las imágenes y la manera en que se organiza el discurso visual será la tarea que tendrán que llevar adelante Sofía y Baltasar. Para ello, comienzan realizando un relevamiento de afiches y escenas de las animaciones, para sacar conclusiones de estructuras, equilibrio, imágenes estáticas y dinámicas, cómo actúan los pesos visuales y las direcciones, en qué ayudan a la atracción y atención del público, etc. ¿Qué consideraciones deberá tener en cuenta la dupla luego del relevamiento realizado? El desafío planteado a la dupla del estudio IDEA nos lleva a pensar la importancia del manejo del recurso del equilibrio compositivo. El equilibrio es una condición de la naturaleza y de nosotros mismos, por tanto, una imagen con ausencia de equilibrio en su sintaxis genera desconcierto e inquietud. Percibir una imagen es ingresar a un discurso, una descripción o narración de una idea, donde cada signo dialoga con el otro y con su espacio. Por tanto, implica un proceso dinámico de la experiencia visual, donde la imagen constituye una totalidad unificada, siendo el equilibrio un factor fundamental para que esto sea posible. En el caso expuesto, la dupla realiza una serie de acciones de búsqueda y análisis para extraer conclusiones que aporten ideas a la solución del problema. Equilibrio. Percibimos el estado de equilibrio por la fuerza de gravedad. De esta manera, el equilibrio se convierte en el punto de partida para interpretar la imagen. A través de la visión y de los procesos fisiológicos que conlleva, captamos el campo visual que nos rodea, pero no de manera pasiva, sino que trasladamos las leyes físicas inherentes a nuestra manera de vivir en el planeta a lo que vemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro interpreta tomando partido activamente en una relación dialéctica entre contenido visual y percepción, proyectando en las imágenes centros de gravedad, pesos y fuerzas que generan tensión entre sí, se atraen y se rechazan mutuamente. Una composición depende del equilibrio para lograr su éxito. Esta es una condición básica porque asociamos lo que se cae, lo que no se sostiene, como desprovisto de fuerza y entidad, y esto supone displacer. Tengamos en cuenta que la raza humana se caracterizó y diferenció para caminar erguida, con dos piernas estiradas como columnas simétricas. En arquitectura necesitamos expresar la búsqueda de lo perfecto, eterno e inmutable, y sobre todo, que no se derrumbe. Desde el aspecto compositivo, el equilibrio se relaciona con el marco, los bordes, el límite que el formato plantea. Es por esto que el formato condiciona la distribución de las formas dentro del plano básico. De acuerdo a esto, creamos un campo visual limitado por las condiciones del formato.
Sin embargo, esto no significa que las mismas leyes dirijan todas las imágenes. Así, una forma puede percibirse en equilibrio en el plano gráfico, y si la llevamos a la realidad, esas mismas formas podrían carecer de equilibrio. Ausencia de equilibrio. Observemos la obra Cena de circo del pintor Marc Chagall. En las artes visuales, la ausencia de equilibrio no inquieta ni molesta, es parte del discurso si así lo requiere el autor. En cambio, en un mensaje que debe ser codificado por una gran cantidad de público, el estado de equilibrio en la imagen se convierte en un factor de aceptación del mensaje. Factores que determinan el equilibrio. Peso visual. La composición se convierte en una trama de relaciones funcionales. La anisotropía del espacio, la forma de la proporción y el color son parte del peso visual. Dirección. Los elementos generan un orden que dirige el recorrido de la percepción de quien contempla. Estas pueden ser de escena, representadas, inducidas, o de lectura. Tal y como afirma Villafañe, las de escena son las direcciones internas de la composición. Están creadas por los elementos plásticos. Son las responsables de las relaciones significativas de la imagen y de la puesta en común de sus elementos. Pueden estar representadas realmente o ser inducidas. Existe una dirección representada cuando la dirección depende de una serie de elementos presentes en la imagen que la explicitan gráficamente. Los vectores de dirección. Los vectores más comunes son los objetos puntiformes, los brazos y dedos extendidos, tan frecuentes en la imaginería cristiana, el movimiento en la imagen cinética, que crea un sentido en la dirección del desplazamiento, etc. Las direcciones representadas, sin embargo, no son las más frecuentes ni las más importantes. El otro tipo de direcciones, las inducidas, activan a veces de una manera más eficaz la composición. Los recursos más frecuentes para crear estas direcciones suelen ser las miradas, que pueden establecerse entre dos o varios personajes o desde uno de estos al espacio fuera de campo, consiguiendo en este caso potenciar la zona del cuadro por donde escapa la mirada. También son producidas gracias a la atracción de objetos o elementos entre sí. Este efecto es muy frecuente en composiciones con perspectiva central, en las cuales el gradiente de tamaño marca unas direcciones de avance o retroceso entre el primer término y el punto de fuga. ¿Percibes el estado de equilibrio en este fotograma de la película de Miyazaki? La imagen del viaje de Chihiro, sin dudas, activó tu percepción visual que, en un sentido primario, supone la codificación del estímulo visual del equilibrio, evitando el rechazo del mensaje. Para entender cómo funciona el estado de equilibrio en la imagen, debemos partir de una simple relación. ¿Qué hacemos con lo que conocemos? Sabemos que todo lo que arrojamos caerá al suelo. En las imágenes, traducimos esa idea. Podemos replicar el estado de caída o apoyo, de estabilidad o dinamismo. Todo esto es posible según el orden de los elementos en el campo gráfico, el peso visual y la dirección. El equilibrio estático siempre es producto de una estructura de un orden simétrico. En líneas generales, podemos decir que el equilibrio simétrico lo comprobamos al dividir una composición en dos partes iguales o más, dando como resultado igualdad de peso en ambos lados. En ninguno de los dos lados encontramos elementos que sobresalgan más que el resto en importancia y peso. Este equilibrio es el control de atracciones opuestas por medio de un eje central explícito o no, tanto vertical como horizontal o ambos, donde el estado de los cuerpos y todas las fuerzas que interactúan sobre él se encuentran en reposo. Se puede conseguir con simetría, repetición de elementos o de series de elementos, modulación del espacio en unidades regulares. El equilibrio estático responde a un orden simétrico. Este puede ser axial. Cuando aplicamos este tipo de equilibrio, se logra un control de fuerzas que por medio de un eje central, vertical u horizontal, se refleja como un espejo.
Existe una repetición de elementos situados a uno y a otro lado de su eje de comparación. Es decir, cuando las partes son iguales en tamaño y forma en ambos lados del eje de simetría. Imagen 2. Fuente. Fotograma de la película Frozen, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee. Simetría aproximada. El ordenamiento de las formas en ambos lados de un eje, sea este vertical u horizontal o ambos, no es igual, pero es lo suficientemente similar para que ese eje se perciba de forma positiva. Imagen 3. Fuente. Cartel promocional de la película Géminis, dirigida por Ang Lee. Radial. Hablamos de equilibrio radial al control de las atracciones opuestas por la rotación de formas alrededor de un punto central, el que puede ser positivo en el esquema o un área vacía. Es decir, cuando las formas giran alrededor de un punto y son proporcionadas entre sí. Imagen 4. Fuente. Cartel promocional de la película John Wick. Pacto de Sangre, dirigida por Chad Stahelski. El equilibrio dinámico resulta cuando al dividir una composición en dos partes no existen las mismas dimensiones en tamaño, color y o peso visual, pero existe balance entre los elementos logrando efectos variados y dinamismo. Las composiciones asimétricas tienden a ser más dinámicas, incluyendo ritmo y aparente conflicto. No debemos confundir este dinamismo con confusión o caos. Se trata de conjugar un equilibrio interno con los pesos visuales de las formas, mientras se puedan jerarquizar en relación a un centro de interés o generar diversos contrastes. Las composiciones asimétricas no utilizan puntos o ejes explícitos de ordenamiento, pero generan en la percepción atracciones opuestas que suponen un equilibrio oculto. Scott, 1970, página 48. Según Wuxius Wong, 2001, también se puede dar el caso de un diseño que, manteniendo cierta regularidad, incorpora una anomalía con él o los propósitos de atraer la atención, aliviar la monotonía, transformar la regularidad o quebrarla. Página 65. Es fundamental aclarar que la anomalía es un recurso de ruptura y se puede aplicar solo en estructuras de repetición o en ritmos. Fuente. Cartel promocional de la película La La Land de Damien Chazelle. El equilibrio dinámico en la composición. Es otro tipo de equilibrio que nos permite sentir una especie de balanza en movimiento. Fuente. Fotograma de la serie creada por Akira Toriyama, Dragon Ball. ¿Qué sensación te genera esta imagen? ¿El personaje puede cambiar de lugar? ¿Las luces pueden apagarse o ser aún más brillantes? En la estructura lineal del tiempo, analizamos el pasado, el presente y el futuro. Nuestra percepción nos permite conectarnos con esa idea. Amanece, transcurre el día, llega la noche y vuelve el ciclo al otro día. Ese esquema temporal se puede manifestar en las imágenes en secuencia, como es el caso del cómic o del cine. Pero, ¿es posible transmitir la idea de tiempo en la imagen fija aislada? Sí lo es. La simultaneidad es la temporalidad que transcurre en un tiempo reconocido como presente, y en una imagen podemos describir esa idea por medio de la tensión, el movimiento y el ritmo. Los recursos dinámicos hacen que la imagen adquiera una naturaleza visual activa. La estructura espacio-tiempo es posible lograrla en las imágenes fijas aisladas, según sea su sintaxis. El discurso visual se relaciona con el concepto que necesitamos transmitir. Si el dinamismo es necesario, los elementos básicos del alfabeto visual se disponen y contrastarán con relación a tal concepto. El punto de partida será el tipo de formato, el orden de los elementos icónicos, la dirección y los recursos dinámicos de la imagen. El movimiento es la sensación de cambio y tiempo.
El paso del tiempo se puede representar en una sola imagen generando una zona de máxima atención y replicarla de otra manera o con figuras sugeridos en diferentes situaciones. Fuente: cartel promocional Toy Story 4 dirigida por Josh Cooley. La tensión es la atracción o repulsión de fuerzas generada por un contraste agudo y una dirección. En el campo gráfico, constituye un campo de fuerzas donde los elementos icónicos generan atracción y atención con relación al lugar que ocupan en el campo, a su proporción, color y dirección. Los márgenes del formato y el centro del mismo ejercen atracción o repulsión de los elementos icónicos, o sea, de las formas, y a su vez esta misma fuerza es ejercida entre las mismas formas en la imagen. Por tal motivo, podemos decir que la tensión funciona en la imagen como fuerza de atracción o repulsión. Esta variable dinámica es a la imagen fija lo que el movimiento es a la imagen móvil. Fuente: cartel promocional de Cómo entrenar a tu dragón 2 de Dean DeBlois. La tensión viene determinada por la proporción. La tensión aquí sucede cuando deformamos proporcionalmente una figura reconocible o un esquema simple con base en figuras geométricas, como el círculo, el cuadrado o el triángulo. Nuestra percepción tratará de restablecer el icono a su estado más simple. Un óvalo y un rectángulo generan más tensión que sus formas más básicas. La forma. Las formas irregulares serán más dinámicas. La orientación. La orientación oblicua es dinámica por excelencia. La horizontal estática y la vertical es considerada potencialmente dinámica. La diagonal u oblicua se acentúa más en el caso de que el estado natural de la figura representada no se mueva en esa dirección. Por ejemplo, las fuentes tipográficas centralizadas en un plano que, con una leve inclinación, tienden a atraer profundamente la mirada. Cualquier forma que por su naturaleza su eje no sea el oblicuo, generará una actitud dinámica en la imagen. El contraste cromático. El color posee dos propiedades que podemos explotar como recursos para generar dinamismo. Una es su intensidad, referida a la pureza del color. Otra, su factor fundamental, que será la cantidad de color en la superficie, junto con sus características configurativas de la superficie. El movimiento. El movimiento es una cualidad que proyectamos en las imágenes fijas, es decir, no es algo inherente a las imágenes, sino una percepción que poseemos. Como seres humanos, organizamos los elementos de una composición de manera que los percibimos como circuitos cerrados y autosuficientes. Scott, 1984, página 40. Para generar estos recorridos visuales no hay reglas precisas. Se trata de intuición y sensibilidad que se pueden entrenar con la práctica. Podemos decir, a modo general, que las composiciones que poseen vectores imaginarios que atraviesan las formas y se dirigen en sentido horizontal tienden a ser más estáticas que aquellas que poseen dichas directrices en sentido vertical. El eje vertical en la imagen suele ser percibido como movimiento en potencia, mientras que la dirección más dinámica es la diagonal. Estos factores que dirigen nuestra mirada son muy generales y debemos tener en cuenta tanto la complejidad de la estructura como sus cualidades intensivas, color, formas y los contrastes existentes entre las partes de estas. ¿Qué descubrieron Sofía y Baltasar en esta escena de Frozen 2? Fuente: central promocional de la película Frozen 2, dirigida por Jennifer Lee, Chris Buck. La naturaleza y la vida están reguladas de forma rítmica. A la noche le sigue el día. Las estaciones siempre son primavera, verano, otoño e invierno. Los latidos del corazón son rítmicos. El ritmo es una sucesión armónica de acentos y pausas, de alternancias entre espacio ocupado y espacio vacío. Son formas repetidas en una imagen.
Todo tipo de sucesión de formas genera una trayectoria que organiza la superficie y hace que la composición se perciba como impulsos dinámicos. Toda repetición sistemática es capaz de crear relaciones rítmicas dentro de una imagen fija. ¿Consideras al ritmo otro recurso que puede dinamizar la imagen? Existen diferentes tipos de ritmos. Ritmo uniforme. Una misma forma es repetida de manera constante y regular. El espacio vacío, no ocupado, es esencial para marcar la velocidad del ritmo. Si el espacio libre es amplio, el movimiento es lento. Cuando disminuye este espacio, se produce una sensación de mayor rapidez. Ritmo alterno. Llamamos alternancia a la variación, un elemento que se repite alternando un acento con una pausa. La utilización de dos o más elementos con diferente forma, tamaño, color o textura acentúa el dinamismo de la secuenciación. La alternancia de distancias en los espacios vacíos aporta más dinamismo al ritmo. Ritmo creciente, decreciente. Este tipo de ritmo se crea con una variación continua de tamaños, grosores, alturas o colores. Generalmente, el crecimiento se entiende mejor si el elemento o los elementos aumentan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si además de variar su forma, color y tamaño, se gradúa la variación de la distancia entre elementos, se dinamiza el ritmo y su velocidad. Ritmo radial. Las formas se disponen en giro de un punto central y se abren hacia afuera de manera secuencial. El ritmo se ordena por radios imaginarios. El ritmo radial puede generar diferentes tipos de fuerza: concéntrica, centrípeta y centrífuga. Esta forma rítmica responde a las estructuras de radiación. Ritmo de área. Realizar ritmos con módulos es algo parecido a utilizar una sola forma, una estructura o bloque de piezas que, en una construcción, se ubican en cantidad, es decir, se pueden crear ritmos de áreas uniformes, alternos con dos o más módulos, crecientes y decrecientes. Cada módulo aporta al ritmo el dinamismo de la configuración de sus formas. Por tanto, cada forma, cada parte que se va a repetir o reproducir intencionalmente, lleva el nombre de módulo. Realiza un relevamiento de los recursos dinámicos y de equilibrio analizados en la investigación de Sofía y Baltasar para solucionar el problema que tienen que resolver. Lee detenidamente el caso, afianzando los contenidos que, como profesional, pondrás en práctica. Recuerda que la lectura completa la tienes en la lectura 1 del módulo 4. Compone de forma manual o digital y boceta al menos 2 ideas para generar una gráfica publicitaria para redes sobre la animación. Pandemia, año 2020. No pierdas el eje conceptual ni la experiencia que te brindan los personajes en su relato. Diseñar una propuesta para lograr dar con la gráfica adecuada para Pandemia, año 2020. Piensa qué efectos necesitas lograr en el discurso visual y recién ahí toma las decisiones de diseño. Para poder dar solución a la actividad práctica, tienes que revisar los conceptos desarrollados en las lecturas del módulo, así como los presentes en el caso que se propuso en el recorrido de las mismas. Puntos a considerar para la resolución de la actividad práctica. Genera una lista de cada recurso y tipo de equilibrio que corresponda a cada imagen analizada. Boceta partiendo del concepto que involucra Pandemia, año 2020. La solución del problema se consigue desarrollando ideas con relación al pedido del comitente y al concepto que necesita comunicar. Recuerda las redes sociales y sus características. Te brindo una hoja de ruta para la resolución de la actividad práctica. Imagen azul. Una vez realizada una observación de manera minuciosa de varias imágenes de las animaciones, diseña tu gráfica publicitaria bajo el concepto de Pandemia, año 2020. Boceto posible de Pandemia, año 2020. Imagen 2.